Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos sobre modelo OSI. Así que, ¡vamos! Aprender un poquito de la historia del modelo OSI. Dice que a principios de 1980 el desarrollo de redes originó desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar tecnología de conexión, las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. A mediados de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión, de la misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultad para comunicarse. Las redes que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones no podían intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexiones propietarias. Modelo de referencia es un estándar desarrollado en 1980 por la ISO, una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 160 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan demarcadas y la correspondencia con los niveles no eran tan claros, puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, se usa en la enseñanza como una manera de mostrar cómo pudo estructurarse una pila de protocolos de comunicaciones. El modelo es el modelo de red descriptivo que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización en el año 1980. Reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto y por lo tanto elaborar el modelo de referencia OSI. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa y suele hablarse del modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta para la enseñanza de comunicaciones de redes. Arquitectura de las capas. Capa física, capa 1. Es la capa más baja del modelo OSI, es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales en la computadora hacia la red. Se refiere tanto al modelo físico como a la forma en la que se transmite la información y de las redes. Las principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medio físico por los que va a viajar la comunicación, cable de pares trenzados, cable coaxial, guías de onda, aires y fibra óptica. Definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos y eléctricas, niveles de tensión que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz, estableciendo mantenimiento y liberación del enlace físico. Transmitir el flujo de bits a través del medio. Capa de enlace de datos. La capa de enlace del switch se encarga de recibir los datos del enrutador y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios. Servidor, computador, cliente o algún otro dispositivo que recibe información como teléfonos móviles, tabletas y diferentes dispositivos con acceso a la red, etc. Dada esta situación se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos. Se llaman protocolos a las reglas de cortesía o convenciones que deben seguir cualquier capa del modelo OSI. Capa de red. Capa 3 editar. Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de datos se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables o protocolos de enrutamiento. Su objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente, sino que utilicen dispositivos intermedios. Capa de transporte, capa 4. Capa encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete, de la máquina origen a la de destino, independientemente del tipo de red física que esté utilizando. Capa de sesión, capa 5. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos a cualquier índole. Por lo tanto, el servicio previsto
por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, redundándolas en caso de interrupción. Capa de presentación, capa 6. El objetivo es encargarse de la reproducción de la información, de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Capa de aplicación, capa 7. Es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones que utilizamos para comunicarnos y la red subyacente en la cual se transmiten los mensajes. Los protocolos de capa de aplicación se utilizan para intercambiar los datos entre los programas que se ejecutan en los hubs de origen y destino.